Bueno, pues aquí con acompañamiento del himno nacional vamos a ver el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Para cumplir las obligaciones fiscales tenemos que primero obtener nuestro registro federal de contribuyentes. Tenemos que acudir sacar una cita, acudir a la administración del SAT o a la administración estatal y hacer nuestro registro. Nos va a pedir original de identificación, original de acta de nacimiento, original de comprobante de domicilio. Si tenemos una persona moral, pues original del poder o copia certificada. Y todos esos documentos los van a escanear junto con nuestras huellas y nuestra retina y vamos a imprimir en una tableta la firma. ¿De acuerdo? Y todo eso se va a transformar en lo que es la FIEL, que es la firma electrónica. ¿Qué nos dan a cambio? Nos dan un archivo que contiene una contraseña, contiene un certificado en una memoria USB y ese lo vamos a usar para entrar al portal del SAT. ¿A qué se entra al portal del SAT? A presentar la contabilidad, a realizar un trámite, incluso a presentar un recurso fiscal. Entonces es muy importante el acceso o la inclusión a esa página, ya que es con la que vamos a tener relación con la autoridad. También nos sirve para las revisiones electrónicas. Entonces todos los contribuyentes deben tener ese registro y les dan a cambio esa contraseña, ese certificado para que puedan expedir comprobantes y para que se puedan meter al portal de la autoridad y realizar todos los trámites correspondientes, incluso una solicitud de devolución, una solicitud de compensación, etcétera. ¿Sí? Entonces es la aplicación más fundamental que hay en materia fiscal. Esas páginas las manejan los contadores, las contadoras que llevan todo el sistema contable de los contribuyentes. ¿De acuerdo? Entonces es importante ese registro. Además, tenemos que tener la documentación comprobatoria. ¿Cuál es la documentación comprobatoria? Primera instancia es el CFDI, que es el comprobante fiscal digital. ¿Sale? Para el comprobante fiscal digital debo tener ese certificado que está en la memoria USB, ¿estamos? Ese certificado lo valida la autoridad, lo puede cancelar. ¿Cuándo cancela el certificado? Normalmente cuando realizo operaciones inexistentes, es decir, operaciones falsas, me detecta, me lo va a cancelar. ¿Qué implica que me cancele el certificado? Que no voy a poder expedir los CFDI. ¿Y qué pasa si no puedo expedir los CFDI? Que no voy a poder realizar operaciones comerciales o mercantiles con mis clientes porque ellos ocupan el CFDI. ¿De acuerdo? Entonces, si no les doy el CFDI, a ellos no les sirve tener relaciones conmigo y ya no me van a comprar. ¿Saben? Son las facturas electrónicas. ¿De acuerdo? Las pueden imprimir o las pueden elaborar en la página del SAT o bien pueden contratar a un proveedor, un tercero que se las pueda elaborar en un programa especial de cómputo. ¿Sale? Entonces, cuando ya me dan el certificado, me dan el usuario, me dan la contraseña y ese archivo, ¿sí? Bueno, son dos archivos, uno reg y uno ser, que vienen en la memoria y esos archivos se ocupan cada que yo voy a emitir una factura, se ocupan esos archivos, los jalan el sistema y deben estar vigentes, ¿sí? Tienen una vigencia de 4 años que se puede prorrogar por otros más, ¿sale? Entonces sí es relevante que todos los contribuyentes obtengan eso. Quien no tenga eso es que está evadiendo el pago de contribuciones, ¿sale? ¿Qué elementos contiene el CFDI? Bueno, hay muchos CFDI dependiendo de las actividades a las que nos dediquemos, pero normalmente tiene el RFC de quien lo expide, su régimen fiscal, su domicilio donde lo expide, un folio, un sello. Ese sello digital es algo similar a lo de que es el certificado. Ustedes los pueden ver en su IFE porque tienen puros símbolos, o en los pasaportes tienen puros símbolos. Ese es el sello digital. Lugar y fecha de expedición, datos de la persona a quien se le expide, descripción de los bienes y cantidad de los bienes, el valor, el unitario, el importe total, cómo se pagó, en efectivo, con tarjeta, con monedero, con cheque, desglose de los impuestos que se están pagando. En caso de que sean mercancías de comercio exterior, el pedimento de importación y los datos aduaneros de la mercancía. Si se trata de donativo, se tiene que indicar.
Si se trata de arrendamiento, se tiene que indicar que es arrendamiento. Si se trata de IEPS, hay que desglosar el IEPS. Y datos de vehículos en el caso de que se trate de un vehículo lo que se está comprando, ¿no? Entonces son esencialmente los elementos que va a contener ese CFDI. Cuando ustedes lo reciban o lo expidan, tienen que checar que contenga los elementos. Si no contiene los elementos, no nos va a servir. ¿Para qué nos sirven los comprobantes? Para amparar las mercancías o bien para justificar una deducción de impuestos. Entonces son muy relevantes. ¿Cuánto tiempo tengo que conservar los CFDIs? Pues 5 años para efectos fiscales, 10 para efectos mercantiles. También son 10 para efectos fiscales cuando no lleve la contabilidad o cuando no presente declaraciones. Entonces en ese caso se va a aumentar a 10 años. ¿Qué otras cosas forman parte de la contabilidad? Los contratos, notas, recibos, actas de sociedades, libros sociales, todo lo demás, todo documento, toda transacción forma parte de la contabilidad y forma parte de la documentación comprobatoria. La autoridad se los va a requerir, incluso les va a requerir datos de sus clientes, de sus proveedores, sus domicilios, sus teléfonos, o sea, tienen que tener información de todo tipo, de preferencia impresa y electrónica, es decir, la debo tener en documentos físicos y la tengo que tener escaneada toda la información. Las empresas deben de tener pues, unos escáneres grandes para estar escaneando toda la información. ¿De acuerdo? No se puede perder la información, es muy importante porque me pueden multar, además de que me pueden determinar un crédito. ¿Sale? Actualmente la contabilidad es electrónica, se compone de algunos libros, en específico hay más. Tiene el catálogo de las cuentas, activo, pasivo, capital, son cuentas contables, balanzas de comprobaciones analíticas, pólizas, entre otros factores que va a cuidar el contador público contratado que va a verificar que estén en regla y que se cuente con toda esa información. La contabilidad electrónica se puede llevar en programas que compren los contadores o bien en la página del SAT. Conviene más en la página del SAT porque otorga ventajas, ya tiene toda la información la autoridad y ya difícilmente te va a requerir porque todo lo va a tener ahí en el portal del SAT. Debe ser analítica, que quiere decir, bueno, pues debe tener un orden, debe estar correctamente elaborada. Reitero, de esto se encargan los contadores y contadoras, ellos son los responsables de que la contabilidad esté correcta. Incluso no es muy común, pero si dan malas asesorías, pudieran ser responsables solidarios. No he conocido a algún contador que se le haya afincado la responsabilidad solidaria, pero pues por ahí está regulada. ¿Cuánto tiempo tengo para elaborar la contabilidad? Es muy extremo, 5 días es muy difícil, la verdad. Yo creo que 2 meses sería lo ideal, sobre todo si tomamos en cuenta que el contador puede tener mucho trabajo, ¿no? Pero sin embargo está regulada que se tienen 5 días para hacerlo, a partir de que realicé el hecho generador, es decir, a partir de que realicé la actividad económica y obtuve ingresos. Debo identificar en la contabilidad el comprobante y relacionarlo con toda la documentación. Es decir, este comprobante se relaciona con este contrato, con esta nota, con este recibo, entre otros documentos. Entonces siempre debe estar enlazada la contabilidad con toda la documentación comprobatoria. Hay una contabilidad simplificada. Se usa una aplicación que se llama Mis Cuentas, que está en el portal del SAT. Eso solo es para personas que no tienen tantos ingresos. Incorporación fiscal que ganan menos de 2 millones al año, personas que reciben donativos, personas físicas, asociaciones religiosas que no tengan tantos ingresos pueden usar la aplicación Mis Cuentas y ahí pueden facturar y ahí pueden llevar su contabilidad. Ahí, repito, pueden solicitar sus avisos, etcétera. Entonces es algo muy fácil de llevar para efectos fiscales. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Entonces, la contabilidad es muy importante, ya que de ella va a depender que me determinen o no un crédito y multas. La autoridad, cuando realiza una auditoría, la puede hacer por medios electrónicos y me puede pedir toda la documentación electrónica y se la tengo que enviar. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa contabilidad debe estar en regla, debe estar bien. Normalmente me va a revisar un año completo,
No, la autoridad no anda revisando meses ni trimestres, casi siempre un año completo, ¿sale? Entonces debo integrar correctamente mi documentación contable durante ese año. ¿Estamos? Hay muchos contadores que luego no las integran y las van dejando ahí. Sí presentan declaraciones y hacen algo de contabilidad. Sin embargo, no integran bien la documentación. Viene la auditoría, ya están batallando en integrar toda la documentación, juntar todo, cuadrar todo. Entonces es muy complejo, ¿eh? De hecho, un contador debe tener un especialista en archivos, ¿sí? Normalmente no lo tienen, tienen asistentes, secretarios, pero sí debe tener un especialista en archivos que le esté ayudando a acomodar toda la información. Ustedes saben que ellos estudian una licenciatura, si no me equivoco, en archivonomía, ¿verdad? Algo así. Entonces, eso deberían de tener para que tengan toda la documentación en orden ante una auditoría que pueda realizar la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con el tema, vamos a continuar con la unidad, ¿sale? Ya estamos en la unidad 3, ¿de acuerdo? La parte roja acá que vimos y esto que voy a pasar es la unidad 3, ¿sale? Que se llama el cumplimiento de las obligaciones. ¿Hecho? Entonces, lo puse acá en un archivo aparte que les voy a compartir y aquí viene la continuación de la unidad 3 y hasta aquí va a ser su evaluación del parcial, ¿de acuerdo? Bien, continuando, bueno, pues tenemos el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿A cargo de quién corre el cumplimiento de las obligaciones? Bueno, pues normalmente el contribuyente. Para ello, como ya les comenté, tiene que llevar esa contabilidad. Si no la lleva bien la contabilidad, reitero, además de que le van a determinar el crédito, no va a proceder a alguna deducción de impuestos. La mayoría de los negocios, de los comercios, tienen las deducciones y no llegan a pagar nada porque tienen esas deducciones, pero si está mal el CFDI o está mal la contabilidad, no les van a proceder esas deducciones y van a pagar el impuesto sobre todo el ingreso bruto, o sea, toda la cantidad que ingresaron de dinero en su bolsillo del contribuyente. ¿Estamos? En el caso de que no lleven la contabilidad, también, ya les dije, se va a extender a 10 años las facultades de las autoridades. Y en lugar de que se extingan en 5, que es lo normal para todos, por no llevar una buena contabilidad, van a tener que ser 10 años. ¿De acuerdo? La autoridad fiscal en estos casos, si no llevo bien la contabilidad, me va a determinar presuntivamente. ¿Qué es la presuntiva? Bueno, abajito lo vamos a comentar. Es que la autoridad va a presumir que yo debía haber pagado tanto de impuestos. Y va a sacar la autoridad la cantidad. Como yo no la saqué, o la saqué mal, entonces la autoridad va a ser quien saque esa cantidad y me la va a fincar y la voy a tener que pagar y nada más me va a dar 30 días para hacerlo. Entonces la presuntiva es muy gravosa. ¿Por qué? Pues porque no me va a tomar en cuenta las deducciones. ¿Sale? Como no me va a tomar en cuenta las deducciones y mis ingresos fueron de 1,000,000, pues voy a pagar el porcentaje del 1,000,000. Y si yo tenía de deducciones 999,000, no me va a tomar en cuenta esas deducciones de 999,000, ¿estamos? Por no llevar bien la contabilidad. Entonces, por eso es la importancia de la contabilidad. La contabilidad es un registro que tiene que llevar el contribuyente por medio de su contador o contadora. Al no presentar a la autoridad fiscal la contabilidad, me van a poder embargar además precautoriamente mis bienes o mis mercancías. Entonces esa es otra de las consecuencias de no tener bien una contabilidad. Si soy una empresa, van a fincar una responsabilidad solidaria al administrador de la empresa por no haber manejado bien esa contabilidad. Entonces por ahí tuvieron una pregunta de la responsabilidad solidaria, ¿verdad? Pues aquí está, del administrador cuando no lleva bien la contabilidad y no la presenta a la autoridad. Es el principal responsable solidario, además de otros que vamos a ver más abajo. Para que los contribuyentes estén bien, estén mejor en su situación fiscal, se pueden dictaminar por un contador registrado. El contador registrado hace un curso, toma cursos y el SAT le hace un examen y lo autoriza para dictaminar contabilidad. ¿Qué quiere decir?
que el contador certifica que la contabilidad está bien. Cobran muy caro y normalmente solo lo hacen las empresas que tienen muchos ingresos. Es optativo tener un contador de esta naturaleza. Conviene, sí, sí conviene, ya que en lugar de ir a revisar al contribuyente, van a tener que revisar primero al contador y fincarle una responsabilidad al contador para después poder ir con el contribuyente. Entonces alguien que se dictamina tiene la ventaja que normalmente no le llegan auditorías, es muy raro, porque el contador certifica que toda la contabilidad está muy bien, ¿de acuerdo? Son contadores que pues tienen muchos estudios, mucha capacidad, son despachos grandes que se dedican a revisar a otros contadores, de hecho, ¿sí? Y tienen su registro. Ese registro se los pueden revocar si hacen alguna irregularidad, por eso es que no pueden estar mal las revisiones que ellos hagan. ¿El notario qué intervención tiene con esta parte de la contabilidad? Bueno, pues el notario debe de llevar registros de impuestos. El notario normalmente cobra los impuestos de las operaciones que se realizan y después se lo entrega al fisco. También debe verificar que los clientes no estén realizando operaciones con lavado de dinero y enterarle esas operaciones al fisco. Entonces el notario tiene como que una contabilidad muy especial, porque lleva la suya y lleva la de todos sus clientes y paga los impuestos que sus clientes le entregaron a ese notario público. Entonces un notario pues sí tiene bastante responsabilidad en materia tributaria y le pueden hacer una auditoría y le pueden cobrar impuestos si es que no los enteró debidamente, ¿no? Entonces un notario pues es un auxiliar, así se le llama, auxiliar de la autoridad, y también llega a ser un responsable solidario por el pago de impuestos. Tenemos otra persona que también puede ser responsable solidario, que es el agente aduanal. Son licenciados en comercio exterior o licenciados en negocios internacionales. Ellos se dedican, son como los contadores, pero en materia de comercio exterior. Ellos calculan, determinan y pagan los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias. ¿Sale? Hasta aquí, ¿qué intervención tiene el abogado o la abogada? Pues cuando se infringen todas estas normas que estamos comentando, nos llaman a nosotros para la defensa jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un contador hace malas cosas, cuando está mal la contabilidad, cuando determinan un crédito, cuando el agente aduanal determina mal un impuesto, nosotros nos llaman para la defensa jurídica. Y iniciamos el recurso o el juicio para impugnar lo que la autoridad llegó a determinar o a calcular en contra del contribuyente. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos todos estos puntos respecto a las contribuciones y a la contabilidad. Entonces, el agente aduanal saca los impuestos, los calcula, los determina, ¿sale? Además, elabora un pedimento de importación. ¿Qué es eso? Un permiso que se le hace a la Secretaría de Economía, donde le solicitamos atentamente que nos permita traer mercancías del extranjero al país. Y el agente aduanal elabora o ayuda en la elaboración de ese documento. También hay apoderados aduanales, ¿sí? Además del agente aduanal. El apoderado aduanal pues puede ser otra persona, un abogado, un administrador. Realizan casi las mismas funciones. Pero el agente aduanal está registrado ante la autoridad, tiene un registro como agente aduanal, también hace estudios y se certifica ante el fisco para realizar estas operaciones. Entonces es un profesionista en materia de impuestos al comercio exterior. Él realiza las importaciones de la mercancía y si no hace bien su trabajo, igual que contador, pues puede tener una responsabilidad solidaria junto con el cliente, siempre y cuando, desde luego, la responsabilidad sea de él. Si la responsabilidad es de su cliente que le dio mala información, pues él se exime de todo tipo de responsabilidades. ¿Estamos? Entonces son personas muy importantes dentro del ámbito contable, que es el contador certificado, el responsable solidario, el agente aduanal. ¿Sí? Son terceros que de alguna manera apoyan a todo lo que es el sistema contable. Nosotros los abogados, muchas veces estas personas son las que nos contratan para tramitar un medio de defensa fiscal, ya que cometieron una irregularidad, o bien la autoridad dice que cometieron una irregularidad, pero en sí no es acertada esa opinión. Tenemos por otro lado los retenedores.
¿Quiénes son los retenedores? Pues todos somos retenedores. Los que expedimos comprobantes siempre retenemos impuestos. ¿Cuál es el impuesto por excelencia que se retiene? Es el impuesto al valor agregado. Si compras algo en una tienda, te retienen el IVA. Entonces, tú igual prestas un servicio, pues te retienen el IVA. Y así en todos lados, todos somos retenedores. Yo a veces también retengo IVA de algunas personas y así estamos. Entonces, todos prácticamente en materia de impuesto al valor agregado somos asistentes o ayudantes del fisco, ¿no? Ya que tenemos la contabilidad, pues hay que presentar las declaraciones. La declaración de impuestos normalmente es anual, ¿de acuerdo? Si cada año se establecen periodos tanto para las personas físicas como para las personas morales. Esas declaraciones se llaman normales, las que hacemos cada año. Están las complementarias. Esas declaraciones son cuando se equivoca el contador, presenta una complementaria para hacer una aclaración. Tenemos las provisionales. Estas se hacen cada mes, cada bimestre, cada trimestre, dependiendo del impuesto. Entonces los contadores también están presentando esas declaraciones provisionales. Si no presentamos una provisional o una anual, nos vamos a ser acreedores a un crédito y a una multa, ¿de acuerdo? Extemporáneas, si yo la tenía que presentar a más tardar el día 17, la presento más adelante, pues se convierte en extemporánea. ¿Y qué va a pasar? Pues que voy a tener que pagar actualizaciones. Si me detectan, multa aparte de las actualizaciones. ¿Sale? Entonces, esas declaraciones se presentan, les digo, dependiendo del periodo. Hay otras que se llaman informativas. Esas no tienen nada que ver con el pago de impuestos. Las informativas, lo único que hago es decirle a la autoridad con qué personas yo celebré actos, contratos, compraventas, actividades. De hecho, me pide cuántas personas y en algunos casos sus datos. Son información nada más. No tiene nada que ver con impuestos. ¿Sí? Otras declaraciones informativas, bueno, pues cuando le informa a la autoridad, por ejemplo, un cambio de domicilio o un cambio de actividades, o sea, le declaro algo, pero nada más es una información, no tiene nada que ver con cantidades de impuestos. Sin embargo, si no hago esas declaraciones, sí me pueden multar. Y las multas nada más bajitan de alrededor de 20,000 pesos. Entonces, algunos les llaman avisos fiscales a ciertas declaraciones que yo les denomino. Por ejemplo, avisar es inscribirte, ¿no? Inscribirme ante el fisco es un aviso. Un cambio de domicilio, denominación o razón social es un aviso. Cambio de obligaciones, es decir, yo me registré como vendedor de carros y ahora me voy a registrar como vendedor de pan. Pues hay cambio de obligaciones, ¿no? Vendo pan, pero quiero aumentar mis obligaciones. Ahora también quiero vender, además del pan, quiero vender los insumos de la panadería, pues entonces aumento mis obligaciones. Entonces también tengo que dar avisos de aumento o disminución. De suspensión, digo, pues no voy a trabajar en el mes de diciembre y en el mes de enero, estoy enfermo, enferma, pues suspendo mis actividades y tengo que hacer el aviso. Si voy a abrir o cerrar, pues también tengo que hacer mi aviso, ¿de acuerdo? Entonces son los principales avisos. Igual, si no hago el aviso, me van a multar, y nosotros que tenemos que ver como abogados, pues me van a contratar cuando impongan una multa. Ese multado o multada me va a llamar y me va a decir, litígame la multa. ¿Por qué fue? Pues por un aviso que no presenté, y ustedes ya saben y ya van a saber ubicar en qué tipo de defensa se va a tratar. Por eso es que es tan importante el conocimiento de estos conceptos en materia fiscal. ¿De acuerdo? Siguiente. Número 3, vienen las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Una autoridad normalmente no me cree, yo hago la documentación, contrato al asesor, al profesionista, elaboro la contabilidad y no me va a creer. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Me va a revisar. ¿Qué revisa? Los dictámenes de los contadores registrados, ¿sí? O los trámites de los agentes aduanales, ¿de acuerdo? Entonces va a solicitarles información.
¿Cuál es el procedimiento para las revisiones? Acá lo puse normal. Las visitas es el trámite normal, de ahí cambia un poquito los demás. Para una visita se requiere una orden, entonces igual si se pidiera algo a la gente aduanal, al contador, primero tiene que ser una orden por escrito, debe implicar una autoridad competente, emitirla una autoridad competente, debe indicar un lugar y fecha de emisión, dónde va a revisar, qué lugares va a revisar, las personas a las que va a revisar, ¿sale? ¿Quién va a realizar la revisión? Debe estar fundada y motivada. Debe contener el nombre y firma de la autoridad competente. Esto lo encuentran en el artículo 16 constitucional. Allí están las reglas de la visita. Entonces, si la autoridad no respeta el orden, los elementos de la orden de visita, ¿sí? Entonces me van a contratar a mí como abogado para presentar un amparo indirecto en contra de la orden de visita, ¿sí? Y ahí entonces está nuevamente mi intervención como asesor jurídico del contribuyente cuando una orden de visita transgreda el artículo 16 constitucional. Voy a poder presentar un amparo indirecto, ¿de acuerdo? Si no hubo problema con la orden, pues se va a desarrollar la visita. Viene la orden, si no está la persona se deja un citatorio, se levanta un acta de inicio, donde se da por, como su nombre lo dice, iniciada la revisión, se levantan actas parciales, donde se escriben los hechos o omisiones, se levanta una última acta parcial, se le da la garantía de audiencia, aquí es donde nos pueden contratar. ¿Qué significa la garantía de audiencia? Bueno, pues es la oportunidad de presentar nuestras pruebas y nuestros alegatos. Si no los presento aquí, ya difícilmente los voy a poder presentar. Después viene el acta final, donde ya donde ya se plasma lo que ocurrió, ¿sí? Derivado de la última parcial y de mi garantía de audiencia, se levanta la final y se emite la resolución. Toda esta visita dura 12 meses. Y la resolución 6 meses. Estamos hablando que por regla general es 1 año y medio, se puede ampliar, ¿sale? Y después vienen los medios de defensa al finalizar la revisión con la resolución, que tengo el recurso y juicio, ¿sí? Respecto a estos trámites, estos procedimientos, se pueden meter a mi canal y ver algunos videos que tengo ahí, en mi canal YouTube. Ya tengo algunos videos sobre el recurso fiscal y sobre el juicio fiscal, que son las instancias que continúan después de la determinación de un crédito fiscal. ¿Quién lo puede fincar? El SAT, el IMSS, el Infonavit, las finanzas del Estado o algún organismo público municipal. ¿Sale? ¿Qué puede pasar durante la visita? Que me embarguen o aseguren la contabilidad en el caso de que me ausente o impida las facultades. Así es que si me van a auditar me tengo que portar muy bien, ¿de acuerdo? Ya que pues me van a poder asegurar la contabilidad. No debo tener mercancías sin el comprobante de importación, que es el pedimento y las facturas, porque si me las detectan me las van a embargar y me van a fincar un crédito en materia de comercio exterior, que es de los más caros que hay. Es más caro que el de impuestos. Entonces, incluso pueden usar la fuerza pública si yo no dejo entrar a los auditores, a los que van a hacer la visita. Entonces, un contribuyente se debe portar muy bien durante el desarrollo de la visita, que se tiene un plazo de 12 meses. ¿Estamos? Entonces, esa es la regla general de una revisión. Cambia un poquito, por ejemplo, en revisión de comprobantes fiscales no hay un citatorio porque es de sorpresa. Se levanta una sola acta de hechos u observaciones, se concede la garantía de audiencia y se emite la resolución determinante del crédito. En revisiones electrónicas es similar, solo que todo se lleva por medio de correo electrónico y buzón tributario. Pero igual me piden la contabilidad, se la entrego, la revisan y emiten una resolución. ¿Sale? Entonces la revisión de gabinete es cuando la autoridad me pide que lleve la documentación. En lugar de ir a mi domicilio a revisarme, me dice tráeme a mí la documentación, se la llevo, ¿sí? La revisa, emite un oficio de observaciones, me da mi garantía de audiencia y se emite la resolución y después vienen
los medios de defensa fiscales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, ya por último, aquí nos ubicamos este punto, que es la determinación de contribuciones. ¿Quién determina las contribuciones? ¿Sí? Lo hace la autoridad. En segunda instancia, siempre por las facultades de comprobación. En primer lugar, lo hace el contribuyente, pero quedamos que no le cree, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hecho? Entonces la autodeterminación se llama. Lo normal es que las autoridades nunca le van a creer y van a determinar su crédito. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de las visitas, las revisiones de dictámenes, revisiones de comprobantes, revisiones electrónicas y revisiones de gabinete. ¿Estamos? Entonces, un contador nunca va a tener la razón o la verdad. La verdad es hasta cuando pasa una auditoría y la autoridad checa que se hayan hecho correctamente las cosas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, comentamos la determinación presuntiva para finalizar. No se la recomiendo. No es correcto. A algunos clientes sí les conviene. Me ha tocado porque la autoridad no se da cuenta de muchas operaciones mercantiles que realiza. Entonces no solo se da cuenta de unas. No todos los clientes les conviene, algunos sí. Es cuando no presento una declaración, me opongo, obstaculizo, no presento libros o registros por más del 3% de las operaciones, omito registrar más del 3% de las operaciones, no proporciono informes a la autoridad, llevo operaciones o registros inexistentes, altero mis inventarios o mis precios por más del 3%, no llevo un control de los inventarios, no tengo máquinas de comprobación fiscal. Entonces la autoridad va a determinar presuntivamente, ¿sí? Además, si encuentra irregularidades en la contabilidad que imposibiliten conocer mi situación fiscal. En ese caso me va a determinar presuntivamente. ¿Qué implica? Bueno, pues ya se los comenté. Si yo tenía que pagar solamente sobre 100,000 pesos, ¿sí?, impuestos porque tenía deducciones, pues no me van a tomar en cuenta esas deducciones y voy a tener que pagar sobre 1,000,000 de pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no recomiendo que caigan en una determinación presuntiva. Hay clientes que sí, me han buscado, me dicen, yo en el año 2016 tuve ingresos de 10 millones y la autoridad piensa y me muestra datos de que yo solo tengo 5 millones, o sea, la mitad. ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera a esos clientes sí les conviene una determinación presuntiva, ¿verdad? Porque si le dicen a la autoridad que no fueron 5, sino que fueron 10, entonces el impuesto va a ser muy alto. Entonces hay clientes, algunos, no todos, que les conviene una presuntiva. Y yo les digo, bueno, pues deje que lo determinen presuntivamente, a ver qué cantidad saca la autoridad, ¿de acuerdo? A la mayoría no le conviene. ¿Por qué? Porque la autoridad no le va a tomar en cuenta las deducciones autorizadas. Todos los clientes presentan muchas deducciones, incluso las deducciones son más que lo que deben y pueden solicitar una devolución. Entonces, con una presuntiva, pues lo normal es que perdemos el derecho a las devoluciones, perdemos el derecho a las deducciones por caer en algunos de estos supuestos. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Quiénes hacen las facultades de comprobación? EINS, Infonavit, SAT, Comisión Nacional del Agua, ejerce sus facultades de comprobación, Finanzas del Estado. Casi todos siguen las reglas porque, si se fijan, las reglas derivan del 16 constitucional, ¿estamos? Entonces, para todas las revisiones aplica la Constitución, ¿cierto? Entonces, todas siguen prácticamente lo mismo. Y nosotros los abogados defendemos a los clientes de la presuntiva, de las facultades de comprobación y alegamos normalmente cuestiones de inconstitucionalidad, violaciones al 16 y además del Código Fiscal. ¿Alguna duda? Bueno, gracias por su atención. Entonces les mando sus exámenes. ¿Estamos?